pues ha sido una semana de noticias muy importantes, entre otras la de la emergencia económica que ayer en la Corte Constitucional, con 6 votos a favor y 2 en contra, 2 de los magistrados que pues son más cercanos al gobierno nacional, la Corte pues suspendió de manera provisional el decreto de la emergencia económica. Esa es la noticia del día, entre otras, porque era un dinero que estaba esperando el gobierno nacional para poder solventar un déficit fiscal en el que se encuentra. Obviamente este es un tema que van a tener que responder los candidatos presidenciales de cómo van a conseguir ese dinero cuando llegue su momento en la Casa de Nariño. Pero otra de las noticias de esta semana estaba en Panamá, Gonzalo, y quería preguntarle cómo le terminó de ir en el Foro Económico de América Latina y el Caribe en la CAF. Muy bien, Camila, déjeme decirle que por todo lo alto estamos hablando de una asistencia, según dicen los organizadores, de entre 5.000 y 6.000 personas que estuvieron paseándose, ¿no? De un lado a otro, muy grande, como bien le decía ayer la delegación de Colombia. Ahí estaba, bueno, la gobernadora Dilian Francisca Toro, estaba por ejemplo, estaba el empresario Ardila Lule. Le había comentado, Camila, de una reunión, una cena que hubo previo al Foro Económico de la CAF con empresarios colombianos que residen en Panamá y otros que no residen, pero de alguna u otra manera se sentaron a hablar. En fin, Camila, digamos que un buen evento que ya se habla de que repetirá sede. Panamá ya era la segunda vez que lo hacía de manera consecutiva, y para el año que viene, en donde además se inaugura la sede regional de la CAF aquí en la ciudad capital, estaría nuevamente el país acogiendo este evento que le dicen el Davos de América Latina. Pero en medio de esos pasillos, Camila, nos encontramos con quien fuese el presidente del Parlamento Europeo, el señor Josep Borrell, para hablar y digamos, consultarle sobre lo que está pasando en este momento a nivel geopolítico. Y lo primero que le consulté fue, bueno, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que dijo Mark Rutte? Recuerde que la semana pasada poníamos el audio en el que el secretario de la OTAN le decía a Europa: sigan soñando si ustedes creen que no pueden depender de Estados Unidos. Y esto nos dijo el expresidente del Parlamento Europeo. Europa ha sido hasta ahora una parte, no Europa, los países europeos han sido una parte muy importante de la Alianza Atlántica. Está claro que hemos compartido la ayuda militar que ha representado Estados Unidos, y ahora creo que a Europa le toca organizarse más y mejor para ser más capaz de asegurar su propia defensa. Eso es lo que los americanos nos vienen pidiendo desde hace tiempo, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Ya Obama nos decía lo mismo: tienen ustedes que ser más capaces de asegurar su defensa. Trump nos lo dice de otra manera, un poco más directa, digamos así, y creo que Rutte hace bien en recordar que de momento tenemos una dependencia importante en algunos sectores estratégicos. Bueno, ahí está, Camila, ¿no? Reforzando un poco la crítica que al menos este personaje que está acá le ha hecho la Unión Europea con respecto al por qué se han quedado paralizados, por qué no han avanzado y por qué siempre terminan dependiendo de los Estados Unidos. Hablando de esa dependencia, recuerde que Ursula von der Leyen, la cabeza del viejo continente, este grupo, estuvo en India, se reunió con el señor Narendra Modi para firmar un acuerdo histórico. Un acuerdo, Camila, que elimina el 97% de aranceles de los productos que se exportan de Europa a India. Y le consultamos al señor Borrell si él cree que la India sería el nuevo Estados Unidos para el viejo continente. Y esto nos dijo. Estamos comparando cosas de magnitudes incomparables. Nuestra relación económica con Estados Unidos, económica, política, militar, es algo que se ha forjado a lo largo de siglos. Está muy bien que India se abra a nuestros mercados y nosotros al suyo, pero esto es un pequeño primer paso. Y para finalizar, Camila, obviamente no podíamos dejarle de preguntar sobre China, porque también en Davos el presidente Emmanuel Macron dijo, bueno, si Estados Unidos nos cierra la puerta, tenemos que mirar hacia China. Y recordemos, como lo hemos mencionado en las 2 últimas semanas, que el crecimiento del Producto Interno Bruto, ya si le creemos o no a lo que dice China, vino dado en 2025 por el aumento de la exportación de bienes, no solo a América Latina, no solo a África, sino también a Europa. Esto fue lo que nos dijo el señor Josep Borrell cuando le consultamos si Europa tiene que ver a China. No es que haya que mirar a China, es que es difícil no verla. Es difícil no ver a China. China es
portentoso ejemplo de cómo un país puede prosperar. Creo que lo que ha hecho China en los últimos 40 años o 50 como mucho, es un caso extraordinario en la historia de la humanidad. Y tomando en cuenta lo ocurrido con la CAF y este foro económico, Camila, el evento culmina además y cierra, valga la redundancia, con una noticia que se conoció el día de ayer en horas de la noche. Mientras la gente iba saliendo del Panama Convention Center, la Corte Suprema de Justicia de este país le decía a la empresa Panama Ports, la empresa china, que su contrato con el Estado panameño es inconstitucional. Por ende, la empresa que controla dos de los puertos que trabaja de la mano con el Canal de Panamá, pues se tiene que ir. Eso quiere decir que Estados Unidos aquí gana la batalla. Que lo preveíamos, ¿no? Usted decía que no, pero lo preveíamos desde un principio cuando el presidente Donald Trump en su discurso de inauguración habló del Canal de Panamá y usted me decía, no, Camila, eso no va a pasar, eso pero, no sé qué, y al final Dios pasó todo lo que dijimos que iba a suceder, que fue lo que dijo el señor en su discurso. Pero lo que pasa es que usted no termina de entender. Usted dice que los puertos son el Canal de Panamá y no son dos cosas diferentes. Claro, pero para lo que no termina de entender es usted, Gonzalo, que para Trump son lo mismo. Bueno, pero a ver, entonces, pero no podemos caer en la mentira y repetirla una y otra vez, porque se transforma en verdad. Pero ¿ganó o no ganó el señor Trump? Pues sacaron a los chinos de los puertos. Sí, pero los chinos no controlan el Canal de Panamá, porque los puertos no son el Canal de Panamá. Claro, son pero una ganó Trump porque para él era lo mismo. Y usted decía, no es verdad, y entiendo. Sino que lo que pasa es que tenemos que ser sinceros. El señor está jugando al matón o al matoneador de América Latina, porque obviamente tiene el poder, porque Estados Unidos es el país más importante, pues porque hay una relación entre Estados Unidos y los países latinoamericanos que es asimétrica. Entonces, pues claro que toca agachar la cabeza, y Panamá, que no tiene ejército, que está dolarizado, bueno, todo lo que le pasa a ese país de 3 millones de habitantes, pues claro que Trump iba a ganar. Por supuesto. Pero por supuesto, lo que yo no estoy diciendo que no tenía la opción de ganar. Esto iba a ocurrir. Ahora bien, no es lo mismo decir que Donald Trump ganó con un fallo a favor del Estado panameño, porque sí, ciertamente el contrato era leonino, y desde hace 20 años se venía diciendo que el contrato era leonino porque no le aportaba absolutamente nada o casi nada al Estado panameño, pero decir que Donald Trump por esto se tomó el Canal de Panamá, pues ya es exagerar, porque además, repito, y ahí sigo la línea de Ana Cristina, uno no puede caer en la narrativa de Donald Trump de repetir sus mentiras, porque lo que dijo en su momento es falso. El Canal de Panamá ni se regaló por $1, ni lo construyeron los estadounidenses, ni es de Estados Unidos, y los puertos tampoco hacen parte del Canal de Panamá. Juegan un rol, pero no son parte del Canal de Panamá. Pero hablando de Panamá, que está siendo un eje importante en el continente, sobre todo de encuentro de los mandatarios, empezamos hablando de la emergencia económica, Lina, y allá en Panamá, Gonzalo nos dijo, está medio Colombia aquí en este territorio. Están empresarios, políticos, candidatos, periodistas. Hay un montón de gente que se fue para Panamá.